Tal vez nunca pensaste en esto, pero cada vez que el ser humano va más allá de sus límites, cada vez que hubo momentos de revolución y expansión, cada vez que lo que parecía imposible se mostraba ante nuestros ojos hecho realidad, allí estaban muy frecuentemente Júpiter y Urano, danzando juntos en el cielo. Pero hoy no hablaremos ni de climas astrales ni de cómo supuestamente estos planetas te afectarán en lo personal, eso es puro chamullo, sino que te mostraré el resultado de una laboriosa investigación. Hablaremos de los ciclos en la vida y la astrología, de los significados de Júpiter y Urano y de qué ocurre cuando estos planetas se encuentran, además de reflexionar de cara al contexto actual y futuro. Atrévete a ver imposibilidades que son posibles, como una astrología real y seria. Así que hoy más que nunca despeguemos. Quiero que pienses en esto. Todo en la vida tiene un inicio y un fin. Todo empieza y termina para volver a empezar. Todo va y vuelve a un punto inicial de acuerdo a un ritmo, a un ciclo. Esto se hizo evidente a los ojos de los primeros hombres, ciclos en la actividad y el descanso, en la luz y en la oscuridad, en la vida y en la muerte, ciclos de la luna, el sol y los planetas, en definitiva, ciclos en el cielo y ciclos en la tierra. Genial. Y es ahí donde aparece la astrología, de la observación sistemática e interpretación de los ciclos del cielo y de la tierra. Nada que ver con las descripciones de horóscopos insulsos o de videitos de TikTok diciéndote cómo enamorar a alguien según su Venus o cómo atraer dinero según tu casa 2. No. Ahora bien, estos ciclos tienen fases. Un ciclo inicia en determinado momento, después crece y se desarrolla hasta un punto máximo, luego del cual comienza a decrecer regresando al punto inicial para volver a empezar. Podemos entender gráficamente esto gracias al ciclo de la luna, el cual, si bien es continuo, nos permite encontrar 4 momentos específicos: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Astrológicamente hablando, diríamos que la luna se encuentra en conjunción, cuadratura, oposición y otra cuadratura al sol. ¿Vamos bien hasta aquí? Excelente. Ahora, esto te puede parecer un poco complicado, pero en realidad es fácil. Un ciclo no es independiente del anterior, de hecho es su continuación. Siembras lo que cosechas, cosechas lo que siembras. De ahí que, hablando astrológicamente, cada ciclo planetario continúa en otro nivel lo que se desarrolló en el anterior y repite lo que quedó estancado. Y aquí podríamos hablar a un nivel psicológico de las conductas repetitivas e inconscientes y su relación con la carta natal. Tema por demás interesante, pero no me quiero desviar, así que vamos al siguiente punto. Cada vez que dos planetas coinciden en la eclíptica, se inicia un nuevo ciclo con sus respectivas fases, pero existen varios planetas, por lo que estamos inmersos en varios ciclos a la vez. De ahí que si bien aislamos un ciclo para poder estudiarlo mejor, la realidad es más compleja, pues los diversos ciclos interactúan, se interpenetran y matizan entre sí, lo cual enmaraña la comprensión y dificulta la predicción. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que es ingenuo creer que cada vez que Neptuno contacte con tu Venus, por ejemplo, te enamorarás perdidamente, o que cada vez que Júpiter haga conjunción con Saturno en tal signo ocurrirá una epidemia, como afirma nuestro amigo Crespo. No, esa es una visión demasiado simplista. A propósito, estoy preparando un video respondiendo a su trilogía sobre astrología y otro sobre las pandemias. Suscríbete y sabrás cuando salga ese video, en el que veremos cómo es que la próxima pandemia podría ocurrir en el 2030. En fin, quédate con esta idea. Los ciclos de la vida, con toda su complejidad, se correlacionan con los ciclos planetarios y toda su complejidad. Por eso es que ningún ciclo es exactamente igual al anterior. Aunque en todos los años hay una nueva primavera, cada una de ellas trae renovadas flores. Excelente, ya solo te falta saber lo siguiente. Júpiter demora poco menos de 12 años en completar un ciclo alrededor del Sol, mientras que Urano lo hace en 84 años. Por eso ambos reinician un ciclo cada 14 años, es decir, cuando están en conjunción, haciendo cuadraturas cada 3 años y medio y estando en oposición cada 7. Pero la interacción entre ambos no se da solo en la fecha exacta de sus encuentros, sino en los meses próximos a estas. Todo esto, claro está, desde la perspectiva de la Tierra. Ahora sí, ¿estás listo para saber qué son Júpiter y Urano para la astrología? Hagámoslo sencillo. Vamos por algo distinto, más vivencial y cercano. Usemos el poder de la imaginación. Así que ahora te pido que confíes en mí. Cierra los ojos, respira profundo y acompáñame. Imagina a Júpiter como una persona alta y bondadosa, que siempre tiene una sonrisa afable, una mirada encendida y una actitud jubilosa y optimista. Imagínalo viendo al cielo, haciéndose muchas preguntas y queriendo encontrar la verdad. Imagínalo como una persona despreocupada y sin embargo afortunada, que le gusta filosofar, viajar y hablar de todas las aventuras y enseñanzas que le da la vida, pues para él todo tiene un sentido y una razón de ser. Imagínalo básicamente como la encarnación de la expansión, el idealismo, de la búsqueda de la verdad y de la confianza. Imagina ahora a Júpiter en sus peores momentos, como una persona exagerada, que distorsiona la realidad o dice más de lo que sabe.
Imagínalo tal vez como un fanático seguro de haber encontrado la verdad, cuyas certezas no son cuestionadas sino confirmadas por señales que encuentra en cada paso que da, pues el destino tiene un plan para él y conspira a su favor. Imagínalo en síntesis, como alguien cuyas creencias pesan más que la realidad y que llevado por ellas se cree superior a los demás, presumiendo de sabio aunque no sabe vivir. Muy bien, mantén los ojos cerrados y ahora conozcamos a Urano. Lo puedes imaginar como una persona delgada y de mirada lejana, un bicho raro, habitante de otro lugar, tiempo o planeta, de una mente rápida y creativa, capaz de imaginar 6 imposibilidades antes de empezar el día, incluyendo cómo sería cabalgar un rayo de luz o qué se siente ser el número 37. Imagínalo además como una persona comprometida con los derechos de los humanos, de los animales, de los árboles y hasta de las estrellas, que ama la libertad, la igualdad y las posibilidades del futuro, que no se conforma con lo común y lo ya establecido. Imagínalo como un enemigo natural de las costumbres, el que dirán y tal vez la autoridad. Imagínalo básicamente como la encarnación de la revolución, la originalidad y la libertad. Imagina finalmente a Urano en sus peores momentos, como una persona desconectada de la realidad y de otras personas, sintiéndose incomprendido y aislado, cuyas ideas no aterrizan en realidades y se van convirtiendo en delirios. Por eso mismo expresa rebeldía porque sí, contra todo y contra todos, mostrándose errático e imprevisible, siendo no solo excéntrico sino marginal, en una palabra, un chiflado. Bien. Respira profundo y abre los ojos. Creo que esa fue una buena aproximación al significado de Júpiter y de Urano. Nota, si sentiste alguna reacción emocional, sea de simpatía o de rechazo por estos personajes, te aseguro que hay una fuerte carga jupiteriana o uraniana en tu carta natal. ¿Qué tan bien o mal te llevas con esos aspectos de ti mismo? Pues creo que ya lo puedes ir imaginando. ¿Y qué crees que pase si ambos se encontraran? Pues imagino que serían buenos amigos. Exacto, pues son bastante afines entre sí y al encontrarse ambos podemos esperar el surgimiento de un gran impulso de revolución, de trascender los límites conocidos, de elevarse hacia las alturas de lo universal, novedoso y sorprendente, de hacer posible lo imposible. Ahora bien, ese impulso se puede expresar como brillo intelectual y creativo, expansión de horizontes y avances científicos, despertares sociales, confianza y entusiasmo, o también como tendencias infantiles que no consideran la realidad, el delirio del potencial infinito y del crecimiento ilimitado, como dogmatismo y negacionismo, y como una plenitud desmesurada que celebra todo tipo de excesos y se cree exenta del orden, la moralidad y la ley. Pero quiero que recuerdes esto, los planetas no nos hacen nada. Júpiter y Urano no fomentan el terraplanismo ni la misión Artemis, no inventaron el telescopio ni derribaron el muro de Berlín. Solo indican cierto impulso colectivo que se expresa de acuerdo a la conciencia o inconsciencia de cada persona, de cada lugar, de cada época. Por eso es ostensible la correspondencia entre los encuentros de Júpiter-Urano con lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá en la Tierra. Palabras, palabras, palabras. Quiero hecho. Listo. Ahí vamos, pero recuerda que no hay ningún ciclo exactamente igual a otro y que hay matices de otros ciclos planetarios. Por ejemplo, no es lo mismo una conjunción de Júpiter-Urano en cuadratura a Plutón que en trígono a Neptuno, o que se dé en el signo de Cáncer o en Sagitario. La realidad y la astrología son complejas, ¿recuerdas? Digo esto para que no me vengas con «Pero Enrique, tus ejemplos no me convencen». Ahora sí. Veamos a Júpiter y a Urano en el mundo del conocimiento, inventos, publicaciones, descubrimientos y muchos eureka en la ciencia y la tecnología. Para empezar, Cristóbal Colón parte en su primer viaje al Nuevo Mundo durante una oposición de ambos planetas. Se da la primera exposición pública de la teoría heliocéntrica a cargo de un discípulo de Copérnico que favoreció que él mismo publique finalmente su De Revolutionibus Orbium Coelestio. Eso. El gran Kepler publica Mysterium Cosmographicum, basado ya en la teoría copernicana, y 14 años después publica Astronomía Nova, donde presenta sus 2 primeras leyes, a la par que Galileo inventa el telescopio. La revolución científica, querido astrófilo suscriptor, se gestó por los ciclos Júpiter y Urano, y por astrónomos, que a la vez eran astrólogos. Pero no estás listo para esta conversación. Prosigamos. Descartes publica el discurso del método, lo que constituiría el nacimiento del mundo moderno. Un joven Newton confinado por la gran peste crea el cálculo, la teoría del color y da con la ley de la gravitación. Además redacta los Principia en la oposición del siguiente ciclo. El primer caso registrado de un humano elevándose sobre la Tierra gracias al globo aerostático y los sucesivos avances en aeronáutica están relacionados con estos ciclos. A despegar.
¿Recuerdas? Lavoisier da origen a la química moderna con su Tratado Elemental de Química. Faraday descubre la inducción electromagnética y el primer telegrama es enviado por Samuel Morse. Darwin y Wallace presentan la teoría de la evolución y Maxwell formula la teoría clásica del electromagnetismo, al tiempo que Mendel anuncia el descubrimiento de las leyes de la herencia y en la siguiente oposición se inventa nada menos que la bombilla eléctrica. El siglo XX empezó con dos grandes hitos. Gracias a Freud y Max Planck surgen el psicoanálisis y la física cuántica, que se desarrollarían con los sucesivos ciclos. A fines de 1919 y 1920, el mundo de la física cambió gracias a la comprobación de la teoría de la relatividad de Einstein y poco después se dio la primera emisión de radio de la historia. En la siguiente conjunción no solo se dan la primera película sonora y transmisión de TV, sino también el quinto congreso de Solvay, en el cual se consolida la teoría cuántica gracias a Bohr, Heisenberg y compañía, además de las contribuciones de Le Metrier a la cosmología. La conjunción de 1969 fue especialmente significativa por la presencia adicional de Plutón. Por esos meses se funda la psicología transpersonal y arquetipal, surge Internet y la misión Apolo 11 permite que el hombre llegue a la Luna. Pocas cosas son tan Júpiter-Urano como volar o los viajes al espacio en especial. Al espacio en especial. A la especie en espacial. En la siguiente oposición se funda Apple. El telescopio Hubble es puesto en órbita, se hacen grandes avances en genética y clonación, a la par que se masifican los celulares, y el gran colisionador de hadrones se pone en actividad al tiempo que los smartphones se fueron popularizando en todo el mundo. Y me llama la atención la sincronía de la misión Artemis II y el anhelo de volver a la Luna con la conjunción de este 2024. No creo que la NASA consulte a un astrólogo para planificar sus proyectos, pero cuando uno estudia astrología va encontrando coincidencias que no son casuales. Y aquí te quiero mencionar otras dos cosas que son muy interesantes. Primero, que no podemos hablar de ciencia sin hablar de Saturno, el cual estuvo presente en varios de estos eventos y cuyos contactos con Urano son igual de relevantes. Ahora solo recuerdo el descubrimiento de Urano, el amartizaje del Perseverance y la puesta en órbita del James Webb. Si quieres un video sobre los ciclos Saturno-Urano, espera 2032 cuando harán conjunción. O suscríbete y pídelo en los comentarios. Y el otro dato muy interesante. En el caso de Einstein, Descartes, Galileo, Newton y muchos otros, hubo una coincidencia del tránsito mundial Júpiter-Urano sobre su Urano natal. Pero dejémoslo ahí. Hora de la hidratación. Hablemos ahora, grosso modo, de la relación de esta conjunción con el arte, y más específicamente con la música. Encontramos los primeros estudios de Pitágoras sobre proporciones matemáticas a intervalos musicales, que repercutieron en el nacimiento de la música occidental. En la época del Renacimiento se estrenó la primera ópera, y posteriormente encontramos que obras notables e innovadoras de grandes compositores se gestaron y publicaron bajo la luz de los contactos Júpiter-Urano, como los conciertos de Brandenburgo de Bach, que fueron revolucionarios en su época y sentaron las bases para la música orquestal posterior. La conjunción de 1788 coincidió con la última sinfonía de Mozart, conocida curiosamente como Júpiter, y es considerada una obra icónica del clasicismo, la cual fue sucedida en el siguiente siglo con la tercera sinfonía de Beethoven, obra que marca un antes y un después en la historia de la música. Tenemos también a la novena sinfonía, obra impregnada de innovación y los más nobles sentimientos jupiterianos de alegría y hermandad. Siguiendo esta línea, tenemos a Wagner con su ópera Tristán e Isolda, la que inicia una nueva era en la armonía tonal y en la música, y ya en épocas un poco más cercanas, he de mencionar el Festival de Woodstock y el movimiento contracultura que surgió por aquellos años, una expresión eminentemente revolucionaria, propia de Júpiter, Urano y Plutón. No profundicé en el ámbito de la literatura, pero encontré que los mundos surrealistas del Señor de los Anillos, de Alicia en el País de las Maravillas y de Harry Potter coincidieron también con las conjunciones de estos planetas. Y no puedo dejar de lado la dimensión social y política en las que encontré estos eventos. Perdón por no profundizar, pero lo compensaré mostrándote a michis acordes al tema. En fin, querido astrófilo suscriptor, aunque hay muchos otros eventos que no consideré, repito lo que mencioné en otro video. Un escéptico fanático puede creer que todo esto son solo sesgos de confirmación o simples coincidencias. Un astrofanático puede creer que esta es una prueba irrefutable de que la astrología funciona. Por mi parte, afirmo que resulta evidente que hay una correlación entre los ciclos planetarios y las ocurrencias en la Tierra, y esto se hace mucho más evidente al estudiar las cartas natales y los despliegues temporales de los protagonistas de estos hitos.
Sin embargo, reconozco también que pueden haber imprecisiones y sesgos a la hora de analizar estos datos. Por eso es importante investigar más, colectivamente y bajo un nuevo paradigma científico. En la descripción te dejo una lista con todos los alineamientos axiales de Júpiter y Urano, desde 1500 hasta el 2100, por si quieres investigar. Movido por los compases de la danza entre Júpiter y Urano, expreso mi confianza en que la astrología resurgirá, y su valor perenne será manifiesto nuevamente, quizá no en un año o dos, pero sí en algún momento, en el que la humanidad y su visión del mundo sea otra. El 21 de abril del 2024 se inició un nuevo ciclo, pero no es que al día siguiente aparecieron los extraterrestres y dijeron «Oli, aquí estamos, XD». Ya en serio, encontrarás astrólogos que te digan que este ciclo se corresponderá con revoluciones en lo económico, lo ecológico, lo biológico, etc. Por mi parte, prefiero ver este ciclo dentro de un contexto más amplio, en el que Plutón está en Acuario y en el que desde la segunda mitad del 2025 y hasta mediados del 2027 habrá una configuración muy significativa entre Urano, Neptuno y Plutón, en el que el fuego y el aire incentivarán grandes adelantos e innovaciones en ciencia, tecnología y comunicación, a la par de una marcada actividad en lo social y ojalá no en lo militar. Sin embargo, lo que puedo prever es que la brecha que hay entre todos estos adelantos y el conocimiento del mundo interior se hará mayor, haciendo que la relación entre la realidad real, física, y las realidades virtuales plagadas de fake news y desinformación nos generarán grandes problemas. El viento soplará, el fuego arderá cada vez con más fuerza, algunos cuantos extraerán luz, pero muchos otros serán calcinados. Recuerda que toda dinámica astrológica tiene luces y sombras, aunque esta está bien bonita y le tengo fe. Y la expresión de ambas depende de nuestro nivel de conciencia y nuestras acciones. Lo que es evidente es que estamos cada vez más cerca de un nuevo renacimiento, de una nueva gran revolución, lo cual implica a su vez grandes crisis en variados aspectos. Y ya para terminar, imagino que te preguntas cómo Júpiter y Urano repercuten en lo personal. ¿Qué te puedo decir? Lo que más abunda son videos de cómo esta conjunción afectará tu carta natal según la casa en la que esté Tauro. Discúlpame, pero considero que estos videos son poco útiles, no más útiles que las palabras de un cura, un coach o un buen amigo. Tu momento de hacer un gran cambio ha llegado. Crecerás sorpresivamente en esta área de tu vida. Júpiter y Urano nos traerán momentos para recuperar la confianza. Palabras como esas, aunque estimulantes, son demasiado generales y sus efectos reales en tu vida tienen más que ver con factores motivacionales y hasta sugestivos que astrológicos. Entiendo que es normal la inquietud por querer conocer nuestro futuro, pero considero que este tipo de información funciona básicamente como un horóscopo refinado, en el que ya no se habla de cómo es Sagitario en la cama, pero sí de cómo Júpiter y Urano afectan tu trabajo y tu salud, lo cual es tan ambiguo y general que no le encuentro realidad ni utilidad, no más que el que uno mismo le dé, claro. Disculpen místicos, pero era necesario Saturno. Si quieres estudiar en serio la relación de esta conjunción con tu carta natal, tienes que ver no solo la casa en la que cae, sino los aspectos de esta conjunción con algún planeta o cúspide de tu carta natal, el panorama de otros tránsitos y progresiones que puedas tener en este momento, el papel de tu última revolución solar, tu Júpiter y Urano natales, etc. Y luego introyectar toda esa información con reflexión, imaginación o meditación. ¿Ves que no es tan sencillo ni puedes hacerlo solo? Si tan solo hubiera algún apuesto astrólogo, youtuber, amante de los astros, el rigor y Beethoven que pueda ayudarte en ello. Espera, creo que sí hay uno. En la descripción podrás ver cómo contactarlo. Soy de aquellos que sueñan con hacer posible lo imposible, pero voy aprendiendo que los sueños se materializan con mucho esfuerzo. Y si bien este video trata de Júpiter y Urano, en realidad me costó un Saturno poder hacerlo. Lo que me mueve es un incontenible anhelo de aprender y compartir, de decirle a todo el mundo que la astrología puede ser real y útil, y si bien mi mayor satisfacción es que alguien en algún lugar, en algún momento, se inspire con este video y descubra con renovados ojos la astrología, te agradecería mucho que me puedas ayudar compartiendo, dejando tus comentarios y con todo eso que tú ya sabes. En fin, siempre habrán imposibilidades esperando ser posibles, barreras que trascender, cielos lejanos que conquistar. Gracias por estos minutos de tu vida. Sigue tu estrella y ve hacia adentro. Si revisas la descripción del video encontrarás bibliografía, el PDF que te prometí, otros videos que te podrán interesar y además de la oportunidad de apoyarme y contactarme. Gracias. Soy de aquellos que sueñan con hacer imposible lo posible.